Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Buenas tardes. Hola, 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 Evelyn. ¿cómo está? ¿Bien usted? Muy bien, Qué gracias. bueno. ¿Cómo estamos para el día sábado? Excelentemente bien. Eso, muy bien. Bien. Súper, súper. ¿Y don Gerald? Para recién lo vi Buenas conectado, tardes, don profe, Gerald. ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo está? Ahí ahora lo vuelvo a ver. Bien, bien, ¿usted cómo Aquí está? estamos de vuelta. Eso, eso. Ya, bien. Entonces recuerden, bueno, el día sábado tenemos una clase, le voy a tomar una prueba. Ojalá que puedan ir todos, po. Yo sé que por razones de trabajo algunos no pueden ir, eso yo lo sé. Se entiende, uno también es trabajador, así que... Bien. Entonces, nosotros, ¿cierto? En la clase anterior estudiamos lo que fue, ¿cierto? El parlamentarismo, ¿ya? El parlamentarismo que duró del año 1891 hasta el año 1925. El presidente de la República era el parlamentarismo, ¿cierto? Era un títere, era una figura decorativa de la República, ¿ya? ¿Y quiénes ocupaban los cargos parlamentarios? La oligarquía. ¿Quiénes eran la oligarquía? Los dueños de los bancos. Dueños, ¿cierto? De las empresas, ¿ya? Dueños, ¿cierto? Eran los De la ricos. salitrera, Eso, gracias por ahí por acotar, ¿cierto? De la salitrera. Por ende, estas personas, estos parlamentarios, ¿estaban a favor del pueblo? No, prácticamente era un número, ¿ya? No importaba si el pueblo tenía educación, tenía salud, tenía colegio, vivía en buenas condiciones, no. ¿Recuerdan ustedes en ese tiempo cuál era el porcentaje de las personas que podían votar? Un 6% en esa época, un 6%. O sea, el 94% quedaba fuera rápidamente. Ese 6%, ¿quiénes creen ustedes que podían votar? Gente que sabía leer y escribir, ¿ya? Eran poquitos, eran muy, muy poquitos. Eh, recuerden ustedes que gracias a la guerra al Pacífico se va a vender salitre y el gobierno chileno de esta época, estoy hablando del año 1900, 1910, de la época que estamos hablando, con los brazos cruzados va a ganar mucho dinero. Con los brazos cruzados va a ganar mucho, mucho dinero. Y los gobiernos van a ampliar su aparato estatal, po. Van a crear nuevos ministerios y estos ministerios necesitan gente que administre eso. Y obviamente para que administre esos nuevos ministerios era necesario gente que supiera leer y escribir. No se buscaba gente poderosa, porque la gente poderosa estaba en el Parlamento. Tampoco gente pobre, porque los pobres no sabían leer y escribir. Acá surge una nueva clase social, gracias a la Guerra del Pacífico, gracias al salitre. Entonces, a fines del siglo XIX y principios del XX, en el año 1900, 1910, surge una nueva clase social en Chile. ¿Cuál es? la clase media, La clase media, ¿cierto? Porque antes de eso, Marcela, solamente existía ricos y pobres. No existía un sector medio. Ricos y pobres. Pero gracias a la guerra del salitre, que vuelvo a insistir, se van a crear nuevos organismos de administración. Y era necesario gente que supiera leer y escribir. No era necesario que fueran ricos. Por ende, acá surge esta clase media que se le va a pagar. La palabra lo dice, po. No se le va a pagar como un pobre, pero tampoco como un rico. La clase media. Acá surge, a principios del 1900. Recordemos que quienes gobiernan el Parlamento. Por ejemplo, en el año 1907 pasó algo, hubo una masacre en el norte.
¿Recuerdan ustedes qué fue lo que ocurrió en el año 1907 en el gobierno de Pedro Montt en el norte? Donde murieron mucha gente, pero no me cómo era, no me acuerdo. La, Préstame el cuaderno de historia. algo de Santa María, la escuela Santa María. La En el matanza, colegio, profesor, en el colegio La eso. Matanza. Bien, Evelyn, bien, don Gerald. La matanza, ¿cierto? En la escuela Santa María. ¿Ya? ¿Qué reclamaban estos obreros? Algo reclamaban. ¿Qué cosa reclamaban? ¿Qué querían estos obreros del salitre? Sueldos, Muy sueldos. ¿Por qué? ¿Cómo se les pagaba? porque se les pagaba con comida o ¿Ya? con lo que trabajaban, pero no existía el dinero en esos tiempos, Ya, profesor. El muy bien. pago era así. No existía el dinero. Se les pagaba con No. unas fichas y esas O fichas las sea, tenían que cambiar. existía el dinero, pero cuando trabajaban de esa forma, No. el empleado era así, pues el trabajador trabajaba o por animales o por lo que ¿Ya? le diera el patrón, pero no por dinero. Muy bien, ¿cierto? En el campo trabajaba de esa forma y en la salitrera en el norte se les pagaba con una ficha plástica, que equivalía a productos que tenía que cambiar en el mismo negocio de la salitrera. Y eso era lo que reclamaban estos trabajadores En las pulperías. en las pulperías, efectivamente. Entonces estos trabajadores en el año 1907 bajaron a Iquique a reclamar, por favor, páguenos con dinero, no quiero que nos paguen con fichas. Queremos el dinero gastar lo que nosotros queramos, comprar en distintos lugares, mejorar también las condiciones laborales, etcétera. Y hubo algunas conversaciones, pero el gobierno de Pedro Montt, ¿qué es lo que dice? Se terminan las conversaciones, ya no hay más diálogo y va a enviar al ejército. Va el general Silva Renard y el general, ¿cierto?, va a dar la orden de disparar. Van a morir 2.000 personas, ¿ya? Aproximadamente 2.000 personas. Según el parte del gobierno, según el parte del gobierno van a morir 157 porque eso le convenía al gobierno de Pedro Montt decir eso. Pero otras fuentes dicen que murieron 2.000 personas, ¿cierto? Y 2.000 personas que estaban solamente peleando, ¿cierto?, por sus derechos. Así era el Chile de esa época. De esa forma se controlaba el orden. Ya no, estos oligarcas, estos parlamentarios, ¿cierto? No estaban muy, no le importaba, ¿cierto? Al pueblo. Todos nosotros siempre hablamos de lo que pasó con el general Pinochet, las muertes que hubo ahí, pero esas muertes no, sin querer, obviamente, no justifican nada. Pero el Chile de antes del general Pinochet era mucho más cruel que este Chile, po. Mucho más cruel. Es mucho más. Si imagínense ustedes que en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, en la década del 30, debe ser el 32, murieron aproximadamente casi 100 jóvenes. 100 jóvenes a mano de carabineros, al lado de la Moneda, en el edificio del Seguro Obrero. Estos jóvenes querían hacer un golpe de Estado. Ya habían coordinado con un regimiento y habían coordinado con un general que era Carlos Ibáñez del Campo, que supuestamente él iba a apoyar a estos jóvenes universitarios en el golpe de Estado a Alessandri en el año 1932. Carlos Ibáñez del Campo no llegó con el regimiento y por ende estos jóvenes van a quedar ahí, ¿cierto? Sin nada, pues sin nadie que los defendiera. Y Alessandri le da la orden, ¿cierto?, al general de Carabinero, al general Arriagada. Haga lo que tenga que hacer, general. General, ¿cierto? Con los carabineros, mataron a los 100 jóvenes que estaban ahí, sin armas. Todos con la mano arriba, todos rindiéndose. Pero aún así los mataron a todos. Era otro Chile. Un Chile distinto, un Chile mucho más, Si no me más. equivoco, ese edificio hoy día lo ocupa, profesor, Ministerio de Justicia. Ya, sí, me parece En que toda la sí. esquina de Me Morandé, parece sí. que sí. Y está al lado de la moneda. Sí, ahí mismo fue cuando Arturo Alessandri Palma le dijo al general, haga lo que tenga que hacer. El regimiento no llegó a apoyar a estos jóvenes quedaron solos, se rindieron, pero el general Arriagada, ¿cierto? Con los carabineros dio la orden y los mataron a todos.
Y son cosas de la historia de nuestro país, por lo mismo, ¿cierto?, de lo que ocurrió en el año 1907 con estos 2.000 trabajadores. Pues, el ejército, ¿cierto?, abrió fuego, ¿ya? Y así era la vida, ¿ya? Existía algo que era la cuestión social. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior en qué consistía la cuestión social? La cuestión social, ahí para que puedan tomar como apunte, eran todos los problemas que existían en Chile a principios del siglo XX. ¿Cuáles problemas? Hacinamiento, porque no tenían vivienda; educacionales, no existían colegios; económico, porque había muy poco trabajo; eh, Alcantarillado, eso, no había por enfermedades. alcantarillado, ya, vivían muy mal, morían por lo menos de tres hijos, uno siempre moría. Ese era el promedio, ¿ya? Ese era el promedio. Siempre de esos tres hijos había un hermano que moría antes de cumplir el año. Existían los Entonces conventillos. vivían en los conventillos hacinados. Muy bien. Entonces en esa época las mamás tenían harto hijos. Entonces, como no existía la pastilla anticonceptiva, fácilmente tenían 10 hijos. De esos 10 hijos morían 3, porque moría uno de cada 3 niños. Entonces, de esos 10 morían 4 por lo menos. Por eso, antiguamente, yo les comentaba de que los chilenos antiguos eran distintos. Menos emocionales, menos sentimentales, eh, porque habían vivido cosas malas, pues. Habían vivido muerte, muerte de los papás, muerte de las mamás, de los hermanos, ¿ya? Ahora nosotros en la actualidad, como está de avanzada la salud, se nos muere alguien y caemos en depresión, ¿ya? Así que eso es la cuestión social, es el cuestionamiento de la sociedad. Eso ocurre a principios del siglo XX y la gente va a comenzar a protestar contra los parlamentarios, ¿ya? ¿Y quiénes se van a unir? Porque acá, yo vuelvo a insistir, siempre tenemos que ser objetivos con la historia. Acá los militares van a intervenir. Quizá a muchos no les gustó la intervención de los militares en el año 73 con Salvador Allende. No les gustó. Pero los militares siempre han intervenido en la política. Si esa no es primera vez que lo hacen. Por ejemplo, en el año 1924, el ejército intervino en contra de los parlamentarios porque los parlamentarios no estaban haciendo nada, nada por los pobres. Y de hecho, en septiembre del año 1924, los parlamentarios estaban adjudicando un sueldo. ¿Por qué creen ustedes que los parlamentarios estaban adjudicando un sueldo en esa época, cuando ellos ganaban mucho dinero con sus empresas por fuera? ¿Recuerdan ustedes cuál era la finalidad de colocarse un sueldo? Porque antes los diputados y senadores no ganaban dinero. Trabajaban ahí por amor a la patria, pero estábamos claros de que eran los hombres más ricos de Chile, po. ¿Por qué entonces en septiembre del año 1924, eh, se estaban adjudicando sueldo? La finalidad en el año 1924 de adjudicarse un sueldo era que otros chilenos también pudieran participar como senadores y diputados. ¿Ya? Que otros chilenos que a lo mejor no eran dueños de empresas, no eran dueños de bancos, pudieran, ¿cierto?, ser senadores y recibir un sueldo. ¿Ya? Pero es acá donde el ejército interviene. Porque el ejército, ¿qué es lo que dice? A nosotros no nos subió el sueldo. A nosotros hace años que no nos suben el sueldo, que no nos reajustan. Y no solamente eso, el ejército también mira al pueblo y dice, y el pueblo tampoco le aprueban las leyes sociales, no le aprueban leyes laborales. Así que vamos a hacer un golpe de estado simbólico. Van a ir los oficiales del ejército con sus sables, con el sable, con la espada, esa característica que ocupan. Y cuando los senadores, ¿cierto?, se estaban adjudicando sueldo, estos comienzan a golpear con su sable el piso. Comienzan, ¿cierto?,
protestando. Y es ahí cuando a estos parlamentarios les da miedo, porque el ejército ya se pronuncia y van a aprobar las leyes para el pueblo. Y no solamente eso, sino que el ejército va a apoyar a Alessandri para que Alessandri redacte una nueva constitución política y esta vez sea presidencialista y no parlamentaria. Por eso acá, ¿cómo surgió acá? ¿Cómo surgió el presidencialismo chileno en el siglo XX? ¿Ya? Recuerden que estábamos en una época parlamentaria donde todo el poder lo tenía el Congreso, pero no resultó porque el Congreso no hacía nada por la gente. Por ende, ¿cierto? La situación de inequidad social se expandió al sector militar, lo que lo estoy explicando, el cual no descartó expresar su descontento. Este hecho provocó cierto temor en la clase dirigente, pero a pesar de esto, de igual manera siguieron tomando decisiones egoístas que solo los beneficiaba a ellos. Finalmente, ante la indiferencia de la clase política, fue la oficialidad joven y de los sectores más modestos del ejército quienes se pronunciaron para defender los derechos del pueblo a través del ruido de sables. Entonces, vuelvo a insistir, estos parlamentarios cuando estaban ahí supuestamente aprobando leyes para ellos, van los militares con sus sables a protestar. Y es ahí cuando estos parlamentarios dicen, ah, tenemos el ejército encima, eso es peligroso porque el ejército tiene las armas. Y ahí van a aprobar las leyes para el pueblo. Entonces acá el parlamentarismo llegaría entonces a su fin con el pronunciamiento militar de 1924. Entonces acá podríamos decir que este pronunciamiento militar fue bueno, po. Fue bueno porque gracias a estos militares eh, el Parlamento aprobó leyes laborales para los trabajadores, ¿ya? Dice acá, y aparte, el ejército presionó al presidente Arturo Alessandri Palma para redactar una nueva constitución que generaría una gran reforma estructural del Estado chileno, la Constitución Política de 1925, ¿ya? Nosotros actualmente, ¿cuál es la constitución que nos rige? ¿Cuál es? La pregunta es para ustedes. ¿Qué constitución política nos rige actualmente? 1980 parece. 1980, ¿cierto? Esa es la que nos rige. Con hartas modificaciones, sí. Yo siempre he dicho, el año 2005 Ricardo Lagos la reformuló, ¿cierto? La hizo como él la Pero es quería. la de 1980. Con muchas leyes del año 2005, con muchas leyes. De hecho, lleva la firma de Ricardo Lagos. Entonces, claro, después de la crisis social en el año 2019, después de la crisis social, lo más rápido era, no, cambiemos la constitución, la solución. La izquierda tuvo la posibilidad, ¿cierto? Y la gente dijo que no, dijo, no, no queremos esa constitución. 70% votó en contra de la constitución de izquierda. Y después le tocó el turno a la derecha, po, porque también tuvo su oportunidad para redactar una constitución. Y el pueblo, ¿cierto? Todos nosotros también dijimos que no, no, tampoco, no nos gustó tampoco. Y nos quedamos con esa, pues. Nos quedamos con la del año 1980. Vuelvo a insistir, reformada el año 2005 por Ricardo Lagos. Y continuamos con esa. Y obviamente ya los gobiernos de aquí a 10 años no se van a meter con esa constitución. Ya no van a gastar más plata en eso. Pero en el año 1925 ahí tenemos otra constitución política, ¿ya? Que va a democratizar la sociedad chilena. Las reformas de esta nueva constitución serían drásticas. En efecto, modernizó la estructura de un Estado que estaba quedando al debe con los nuevos actores políticos y sociales que surgieron en el siglo XX. Le otorgó cimiento y un mayor sentido social, tal como se puede apreciar en sus principales disposiciones. Implantó el sistema presidencial de gobierno, donde el presidente va a tener poder, pues, como debe ser, que para eso está el presidente. Entonces aquí lo que debemos entender es que ahora el poder vuelve al presidente. El Congreso, ¿qué es lo que hace ahora? Elabora leyes, sí, las sigue elaborando, pero el presidente es quien administra, el presidente es quien decide, ¿ya? Entonces acá, en el cual sus ministros de Estado debían ser de la confianza del presidente de la República y no del Parlamento. El periodo presidencial duraría 6 años, no reelegible inmediatamente y por medio de elección directa.
el Congreso estaba obligado a aprobar el presupuesto anual antes de que terminase el año en curso. Entonces, es una gran diferencia. Cuando gobernaba el Parlamento, prácticamente el presupuesto anual en lo que el gobierno iba a gastar el dinero tenía que aprobarlo el Congreso. Y si al Congreso no le gustaba, no lo aprobaba. ¿Y qué significaba eso? Que el país se quedaba sin dinero. Entonces ahora no, pues ahora el Congreso está obligado a aprobarlo, ya hasta el día de hoy, porque no se puede permitir que el país quede sin dinero, ¿ya? Entonces gracias a eso el Congreso tenía más poder. Oliver, tráeme el celular un poquito. Uy, perdón. No se preocupe, ¿ya? Y acá va a pasar algo importante, va a pasar algo importante. ¿De qué manera impactaron los ciclos económicos en la sociedad chilena? En el año 1009, en el año 1929, ¿ya? Hay una crisis mundial, una crisis allá en Estados Unidos, ¿ya? 1920 miren el año que estamos hablando, en el año 1929 hay una crisis que le afecta a Estados Unidos, pero Estados Unidos le compraba el 80% de la producción salitrera a Chile, ¿ya? Eso acá, la Gran Depresión económica de 1929 en Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué le afecta a Chile? Le afectó mucho. De hecho, se dice que somos uno de los países más afectados en el mundo. Más afectados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos compraba el 80% de la producción salitrera. Y de un día para otro, o de un año para otro, Estados Unidos ya no tiene más dinero para comprar salitre. Y nosotros quedamos... Recuerden que el salitre fue el sueldo de Chile por casi 40 años. Casi 40 años fue el sueldo de Chile y de repente nos quedamos sin ese sueldo. Sí, es fácil entenderlo. Es como que de repente estamos en un trabajo, ganamos 2 millones de pesos. Estamos bien, llevamos 10 años, llevamos 20 años ganando 2 millones de pesos. Estamos bien. Y de un día para otro quedamos sin pega. Sin pega. Y cuando estamos acostumbrados a gastar 2 millones de pesos. Acá nos pasa algo similar, pero a nivel país. De un año para otro nos dejan de comprar el salitre. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente va a quedar sin trabajo. Todos esos obreros en el norte van a tener que ir a las grandes ciudades, ¿ya? Porque ya los despiden de las salitreras porque ya no se vende más salitre. Y aparte de eso, los alemanes que siempre han sido inteligentes van a crear un salitre sintético. Y la mayoría de los países va a comenzar a comprar ese salitre, po. Y ahí nosotros tuvimos la culpa porque en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos presiona a Chile, pues Estados Unidos, ¿qué le dice a Chile? No le vendan salitre a Alemania porque estamos en guerra con Alemania. Y nosotros que siempre le hacemos caso a Estados Unidos no le vamos a vender salitre a Alemania. Pero ustedes están claros que los alemanes son inteligentes, pues, y van a crear su propio salitre. Y una vez terminada la guerra van a comenzar a vender su salitre, ¿cierto?, a otros países y a nosotros nos van a comprar menos. Y con esta crisis económica de Estados Unidos, que nos compraba el 80%, no nos compra más. Comienza la pobreza en Chile, una pobreza nunca antes vista. Imagínense ustedes miles y miles de familias en el norte yéndose a Valparaíso, Santiago, Iquique, a las grandes ciudades. ¿Ustedes creen que las grandes ciudades estaban preparadas para recibir a tanta gente? No, no estaban preparadas. No estaban preparadas. Llegaban todas estas personas con palos, con nylon, hacían sus shows ahí, pero sin alcantarillado. O sea, si ya habían problemas, estos problemas se van a agudizar con la depresión económica de 1929. Ya se van a agudizar, van a haber más muertos, prostitución, delincuencia. Ya todo el país, ¿cierto? Está muy mal. Está tan mal que el presidente Carlos Ibáñez del Campo se ve obligado a renunciar porque no es capaz de ofrecer soluciones debido a esta depresión económica. Acá donde aparecen las poblaciones callampa. Ustedes saben el concepto de las poblaciones callampa, ¿no? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Poblaciones, poblaciones callampas. ¿Saben por qué se le llama poblaciones callampas?
¿Ya? Se entiende, se entiende que en pleno invierno, ¿ya? Sobre todo al amanecer, usted tiene su jardín o su campo, amanece y hay un hongo. De la nada, pasa otro día, amanece y encuentra otro hongo más. Entonces, eso ocurría en Santiago o en las grandes ciudades. Despertaban los vecinos y de repente veían una población instalada completa, un campamento instalado completo de la nada, por un par de horas. 100 familias que venían, ¿cierto?, de la oficina salitrera. Por eso, obviamente, el chileno, nosotros le decimos callampa al hongo, pues yo le digo hongo, ¿cierto? Para que no. Pues en ese tiempo era un callampa, pues, poblaciones callampa. Ahí nació la legua. Claro, la lengua es más. Pero sus orígenes deben estar por ahí, sí, por Ahí ahí. le escribí un texto, profe, ahí le escribí un texto. A ver. Así fue donde vinieron los piojos y liendres del norte de Chile cuando vinieron sus trabajadores al sur, o sea, Santiago a Chile. ¿Cierto? Sí, es verdad, profe. Sí, pues, efectivamente, pues, efectivamente. Entonces, acá se va a agudizar la crisis. Y acá hay algo que nosotros inventamos, don Gerald, o por lo menos nosotros los chilenos decimos que lo inventamos, que es la olla común. Se ve en muchos países del mundo ahora que hacen olla común cuando hay problemas, pero se entiende, ¿ya? Y algunos historiadores aseguran que fueron las mujeres chilenas que se organizaron. Ya Viene tenemos la ollas jefa, viene la grandes, jefa. tenemos ollas grandes, ¿cierto? Eh, Aportemos, pues. ¿Cuánto tenés tú? Ya yo tengo zanahoria, ya yo tengo papa, ya yo tengo esto, listo. Cocinemos para toda la familia porque no tenemos plata, no tenemos muchas cosas y tenemos que alimentar a varias personas. La olla común. ¿Ya? Y se dice que comenzó acá en Chile. Claro, ahora se ve en hartos países. ¿Y cuándo comenzó? En el año 1930 para adelante, po. Que las mujeres chilenas, ¿cierto? Los pasajes, las poblaciones, los conventillos, viendo que el país estaba muy mal, ya, cocinemos para todos porque no es más barato, po, de estar cocinando de a uno. La olla común. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que hemos visto nosotros ollas comunes en nuestro país? En hartos periodos. Para el terremoto. Para las Por los inundaciones. terremotos, para las Bien, inundaciones. Evelyn. Sí, las dos Evelyn, bien. Sí, Efectivamente. Para En los la terremotos, pandemia, la no, la pandemia. pandemia. Igual sí, pues se En, repartían en casa. en los años 90 también, ¿se Aquí acuerdan? frente a la moneda donde está la sede de la Ocupa, están haciendo ollas comunes, po. En los años 90 para la crisis asiática. 98, 99, mucha gente quedó sin pega. Y ahí las señoras también ahí en las poblaciones haciendo ollas comunes. ¿Ya? Entonces, es algo, vuelvo a insistir. Siendo hora extra. No. Entonces acá, por ejemplo, ¿sabías que Chile fue el país más afectado del mundo por la crisis económica de 1929? Sí, fuimos el más afectados, cuyo impacto arribó durante los primeros años de la década de 1930. Las exportaciones mineras bajaron en un 90% y las agrícolas en un 86%. La cesantía se impuso junto a las tasas de inflación, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que debemos comprender? De que los nuevos gobiernos, ¿cierto? Van a tener que implementar un nuevo sistema económico, porque este sistema económico que teníamos no nos servía, era muy riesgoso. Solamente vender, a eso nos dedicábamos, solamente a vender, ya vendamos salitre. Estados Unidos nos dejó de comprar salitre y el país quedó en quiebra, po. Entonces, todo esto, Arturo Alessandri Palma y después los gobiernos, sobre todo los gobiernos radicales, es donde ellos dicen, no, tenemos que cambiar la forma. No podemos solamente vender materias primas, ¿ya? Sino que también debemos industrializarnos, ¿ya? Entonces, en algún momento en la historia de Chile, intentamos industrializarnos. Y esto era por etapa, primero una industria liviana, una industria de pantalones, calzado, calcetines, poleras, sobre todo textil, y algunos electrodomésticos más pequeños,
para después llegar, ¿cierto?, a autos, aviones, barcos, cosas más importantes. ¿Ya? Y me imagino que ustedes ya entienden que solamente llegamos a la primera etapa, po, ¿ya? No alcanzamos a llegar a la segunda. Y es acá, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá, durante el siglo XX, intentos por romper este monopolio de los países industrializados, los gobiernos radicales, sobre todo estos gobiernos, ahí para que vayan tomando apunte, los gobiernos radicales implementaron el modelo Easy. ¿Qué significa modelo Easy? Industrialización para sustituir las importaciones. ¿Ya? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por industrialización para sustituir las importaciones? ¿Qué quiere decir esto? Importaciones cuando compramos afuera. ¿Qué fue lo que preguntó? Lo que se buscaba era que Chile produjera, ¿cierto?, sus propios productos y no comprarlos afuera. Eso se buscaba. De hecho, ¿cierto? Hasta la loza la comprábamos afuera. Si Chile, antes del periodo Easy, ya porque acá se van a formar muchas empresas con subvención del gobierno, del Estado, porque Chile quería industrializarse para generar trabajo acá y generar producto acá y no depender de otras partes del mundo, porque ya teníamos una mala experiencia en el año 1929. Antes del año 1929, hasta la loza la comprábamos afuera. Y después, cuando estos gobiernos radicales, ya con Pedro Aguirre Cerda, se van a abrir muchas empresas. Una de las empresas, Loza Penco. ¿Conocen la Loza Penco? Sí, ¿Tienen plato en su casa de Loza Penco? sí, ¿Cierto? habían unos azules. Uno azul, ¿es cierto? Loza Penco. Sí, ¿Cómo la era? conocemos, profe, Sí. los Zapenco y Antiguos. todos sus ¿Cómo, escándalos económicos. cómo era la loza? ¿Era buena o era...? Era buena, de buena calidad, igual que Ah, ya. los inodoros, bueno, buena calidad. Ah, ya. No, no era penca. ¿Va a seguir? No, no, pero como es loza penco, por eso digo, es buena, ¿cierto? Ya. Y de Penco, y obviamente que es de allá de Concepción, pues de ese lugar, pues, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿alguien conoció la olla Fantuzzi? Sí. También. Son todas empresas que van a surgir en este periodo. Ujú. Endesa, la Endesa, CAP, Carosi, Carosi. Luchetti, toda empresa. Chilefil también. Que en este periodo que estos gobiernos radicales dicen, tenemos que crear acá, crear trabajo, crear producto, no compremos más afuera, nosotros tenemos que convertirnos en un país industrializado. Al principio no fue bien, pues no fue bien con la idea porque había más trabajo, ¿cierto? Las cosas eran más baratas para comprarla acá, pero Textil lamentable, y calzado. y mucho calzado, mucho textil, bien, Cafarena, las panties Cafarena, el ropa interior. Hay muchas empresas. De hecho, llegamos a armar acá trenes. Y más que armar, también llegamos acá nosotros mismos a construir algunos trenes o por lo menos piezas importantes de trenes. Ya, sí, ahí no fue bien. Allá en San Bernardo, donde yo soy oriundo, ahí está la maestranza San Bernardo, donde trabajaban por lo menos 10.000 trabajadores en arreglar Famae, trenes. profesor. Famae sí, Famae, no, Famae un poquito más después. Sí, pero una Poquito fábrica, ¿o no? sí, es una fábrica efectivamente de armas. Ajá. Pero del ejército. Claro, Sí, y es del sí. ejército. Sí, pues Maestranza sí. del ejército. Sí, pues sí. El FAMAE, Ujú. FAMAE es el ejército compra las licencias. Por ejemplo, Ujú, sí. los israelitas tienen un fusil, no sé, por el Galil. Y los israelitas nos, nos venden la licencia y nosotros lo hacemos Patronato, acá. profe, la prueba, la ropa patronato, aquí en Santiago. La Puede ropa. ser, sí, sí, también se puede haber creado es que se crearon tanta empresas y tantas fábricas, pero sí, también puede ser. Y la idea de estos gobiernos radicales era llegar a la segunda etapa.
Pero ahí donde no nos fue bien. ¿Y por qué no nos fue bien? Porque ahí necesitábamos más dinero, pues y la competencia era mucho más dura. Queríamos construir autos, pero claro, los europeos ya tenían todo el monopolio de los autos, pues. Y para nosotros comprar esas licencias o esos diseños o comprar esas máquinas, ahí ya se nos fue en collera. ¿Ya? Entonces ahí hubo un problema económico, político, que no pasamos a la segunda etapa. ¿Para qué hablar de construir aviones en el año 1950, 1960? No, no pudimos. Ya solamente nos quedamos con la industria liviana. Y el tema de los trenes ya después los comenzamos a comprar afuera, pues. Y ahí también ya eh, no pudimos seguir industrializándonos. Por eso, y ahí, ¿qué es lo que se entiende? ¿Por qué Chile es un país, cierto, no tan importante como los europeos? Porque los europeos son países verdaderamente industrializados. Nosotros tenemos una industria liviana, hacemos plásticos también, ¿ya? FENSA, Mademsa, también No, son industrias chilenas. No sé si es que ahora la habrán comprado los extranjeros, pero esa es la diferencia. Los europeos son industrializados. ¿Por qué son industrializados? Porque venden aviones, venden camiones, venden grúas, venden medicinas, venden aparatos electrónicos. En cambio, nosotros vendemos cereza, po. somos malos para la venta, ¿no? Vendemos ciruela nosotros, po. Vino. Entonces, vino. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que los franceses nos venden aviones F-16 No, pues no es lo millones mismo que en en avión millones a de vender dólares, po. cerezas, po. Se da cuenta, no? Esa es la gran Eh, diferencia. Y Aparte nosotros, que, por ejemplo, usted, profesor, en el mismo proceso de cereza, prácticamente trabaja 9 meses o 10 meses para producir 2 meses. claro, efectivamente, po. Entonces es Eh, más gasto que lo que usted genera como dentro. En cambio, claro, por ejemplo, un avión, me imagino yo que no venderán uno, venderán dos, tres, cuatro, a lo mejor cinco, 10 o 20 en el año, pero es confeccionarlos y venderlos. Pero acá no, puedes efectivamente. preparar prácticamente todo un año para que ese año esté en juego por una helada, por una lluvia, por lo que sea, y jodió nomás. Efectivamente, efectivamente, y si usted me pregunta ahora si nos podemos industrializar, es complejo, es complicado, porque ahora sí que tanto norteamericanos como europeos tienen el monopolio y necesitaríamos mucho, 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 mucho dinero, ¿cierto? Para si nosotros queremos crear nuestros propios automóviles, nuestros propios aviones, nuestros propios armamentos, no, todo lo compramos afuera, ¿ya? Es distinto sí ahora porque ahora tenemos más cosas que vender. Pues en esa época, cuando sufrimos la crisis, solamente vendíamos salitre. Ahora no, pues ahora los empresarios venden madera, venden vino, venden fruta, venden salmón, que se vende cobre. Hay hartas cosas, ¿cierto? En la cual que si falla una, por lo menos está la otra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben entender por lo menos hoy día, ¿cierto? De que en el año 1929 hubo una crisis económica importante y Chile dice, no, tenemos que cambiar nuestra economía, no podemos seguir solamente vendiendo eh, materias primas y comprando todo afuera. No, nosotros acá tenemos que hacer cosas. Y así fue que comenzamos y nos quedamos solamente con la primera etapa, pero no llegamos a la segunda debido a los costos que eran demasiado. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que dice de este modelo? Recuerden la sigla es, acá está, modelo EASY, recuerden eso y significa industrialización para sustituir la importación. O sea, nos vamos a industrializar para no importar, ¿ya? Para no comprar de afuera. Entonces, por ejemplo, acá un resumen dice acá, el modelo en Chile permitió recuperar la estabilidad económica, lo que yo le estaba explicando. Al principio no fue bien al desarrollar la industria y en parte en una cierta autonomía en el consumo tecnológico proveniente del extranjero. Esto no duraría mucho y debido a que los productos nacionales fueron incapaces de competir con los externos, que eran más económicos y de mayor calidad tecnológica. Ya eso era lo otro, que competir con los chinos, competir con los norteamericanos también fue bastante complejo.
Fue a partir de fines de los años 50 que el modelo Easy empezó a entrar en crisis ante una economía menos proteccionista y más abierta al comercio exterior. Una industria interna que no pudo competir con el precio y la innovación exterior, lo que yo les decía. No había dinero para comprar grandes maquinarias para seguir produciendo en mayor cantidad. Y que además nos hizo estar más expuestos nuevamente a las crisis económicas internacionales. Finalmente, el modelo neoliberal de la década de 1980 sepultó los vestigios que quedaban del Estado empresario, dando paso a la inversión masiva de privados que prometía mejorar los servicios y la producción. Para lograr esto se debió incentivar la inversión externa durante la década de los 80. ¿Ya? Entonces, esto antes de la crisis económica de 1929. Nuestra economía era una economía hacia afuera, o sea, vendíamos materias primas y también comprábamos cosas de afuera para satisfacer las necesidades de acá de los chilenos. Esa era nuestra economía. Después de la crisis económica, vamos a cambiar de economía. El Estado va a ayudar a crear empresas, el Estado va a colocar dinero. ¿Con cuál institución? Con la Corfo. El Estado va a crear la Corfo. ¿Conocen la Corfo? El chiste. Solo me sé el chiste de la, ¿De qué chiste se sabe? de la rutina de la que estuvo en Viña. La Tere con- Ya. Entonces, Corfo, ¿cierto? Significa Corporación de Fomento a la Producción. Sí. ¿Qué se fomenta? Corfo significa Corporación de Fomento a la Producción. ¿Qué es lo que se fomenta? La producción. Muy bien, la producción. Eso es lo que se va a fomentar. La palabra ¿Ya? lo dice, Y la ¿cierto? palabra lo dice. Entonces el gobierno de Pedro Aguirre Cerda crea la Corfo y la Corfo va a prestar dinero, ¿cierto? A los empresarios, po. Ya entonces acá y un dinero fácil, pues no con todos los requerimientos que ahora El piden papelado. para pedir un préstamo, sino que en esa época el Estado prestaba rápidamente, listo, coloque una empresa, genere empleo, gane dinero y haga ganar dinero a los otros chilenos, ¿cierto? Estabilice la economía. Todo eso va a cambiar en el año 1980 en el gobierno del general Pinochet. El país estaba tan mal, el gobierno tenía cero pesos, que ya no tenía dinero para prestarlo a los empresarios. Entonces, el gobierno del general Pinochet va a instaurar otra economía, que es el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado no interviene en la economía, sino que los privados son quienes deben hacer funcionar la economía. De eso se trata, ¿ya? Este Los famosos neoliberalismo, Chicago Boys, los los, chi- Chicago. los Chicago Boys, ellos estudiaron, ¿cierto? Allá en Estados Unidos, trajeron todas sus ideales y se dice, no, el Estado ya no tiene que brindar más ayuda, sino que los privados, o sea, nosotros tenemos que hacer funcionar la economía. ¿De qué forma? Ya, usted, Marcela, va a colocar una fábrica de zapatos. Don Gerald, usted de pantalones. Evelyn, ya de motocicleta. Yo de algo dental para ver el tema de los dientes, pero todo privado. Todo nosotros lo El hacemos sistema funcionar. previsional, sistema Ah, claro. previsional. Y le digo también a don Gerald, don Gerald, usted vea el tema previsional. Usted forma una AFP, ¿cierto? Y usted descuentan a los trabajadores y vea usted después cómo se los va a devolver cuando cumplan ya la edad de jubilación. Todo privado, todo privado. Funcionó, sí, funcionó. Se desarrolló el país, se desarrolló. ¿Hubo más pobres? Sí, también hubo más pobres, lamentablemente, porque en este tipo de cosas, en este liberalismo, en este neoliberalismo, gana el más fuerte, lamentablemente, no es una economía social, es como, ya, yo coloco los zapatos y a lo mejor Evelyn no va a poder colocar una empresa, po.
sino que solamente va a ser empleada la empresa. Y la empresa va a pagar re poco porque el gobierno, ¿cierto? No se va a meter mucho en eso. No se Profesor, va. no podía elegir a otra. ¿Cierto? Entonces, Eh, Déjeme señalar por último. pero eso es el neoliberalismo. Ahora ya no hay más neoliberalismo. Ahora nuestra economía es una No. economía social de mercado, que se dice. Ujú. ¿Existe la iniciativa privada? Sí. Pero los gobiernos de turno están ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos, po. Ayudarnos, ¿cierto? Ya, no sé, por ahora mismo, el bono de gas. Ya, para ayudarnos por el bono del nacimiento de un niño. Para ayudarnos, ¿cierto? Darnos dinero, ¿cierto? Por los niños menores de 12 años. Eh, los gobiernos, ¿cierto? Actuales ya no nos dejan tan desamparados. Ya, como antes, pues en el gobierno este, en el neoliberalismo era sálvate, que se salve quien pueda nomás, pues. Pero Sí, pues de todas formas lamentablemente, existen, de todas formas, profesor, existen ayudas sociales, valga la redundancia, sean altas o bajas. Igual hay muchas familias que se ven beneficiadas. El tema es que somos desconformistas. sí, sí, sí recibimos harta, no sé si harta ayuda, pero No, lo que pasa es que igual hay familias, yo creo que ya, tienen más beneficios que otras. Por ejemplo, igual para estudiar existe esto mismo de que el que tenga el 40%, el 60% estudian gratis. eh, y de repente son los jóvenes los que no aprovechan eso porque son jóvenes que no les va bien, po. sí, sí, sí. Como sociedad no estamos bien, no, No, lamentablemente pues. no estamos bien. Imagínense hoy día lo que pasó con el niño Es de que 12 igual, años que murió. igual a la larga el mundo necesita de todos. Agricultor, campesino, panadero, doctor, profesor, abogado, etcétera. Claro, necesita de todo. Pero, claro, no estamos bien como sociedad. Faltan algunos cambios más drásticos. Yo eliminaría toda esa música urbana que le hace apología a la delincuencia. Ah, sí, sí. Entonces, Apoyo, apoyo. tenemos toda esa música Qué horrible, profesor, esa música. que defiende, ¿cierto? Y dice, oh, es que me robé el auto y por eso como me robé el auto, yo le gusto a la otra Puro niña. comunazo, ¿no? Entonces eso está mal. Pues entonces los gobiernos, imagínense hoy día, ayer 5 niños robaron un auto, mataron a otro niño, pues. Entonces, Un niño de par- 12 años, fue terrible ver esa noticia. es terrible, ¿eh? Yo creo que a todos, como que a todos nos Fue impactó. horrible, Profesor, pero fue yo lo que horrible. siempre me pregunto cuando uno ve noticias así de jóvenes o de niños, ¿en qué minuto se va de las manos del papá, de la mamá, de una abuela, de un abuelo? O sea, no hay nadie. Lamentablemente, Evelyn, el flagelo de la droga. Fácilmente la mamá Señorita Evelyn, drogadicta. Pero es señorita un Evelyn, desde acá de círculo, Santiago. es un círculo de maleantes. ¿O será que nosotros Ah, igual Señorita Evelyn, desde en acá el de campo nosotros Santiago. vemos cosas, igual se ven cosas, y no somos así como, pero por ejemplo, en Santiago es otra vida, es otro mundo, ah, es Es otro. horrible aquí. Otro estándar, es otra, nadie mira a nadie, nadie respeta. Aquí no, pues uno vive en el campo, se conoce con la gente, a lo mejor yo vivo en Parral, otros viven en Almendro. Si no nos mm, conocemos por el nombre, nos conocemos porque le dicen, por ejemplo, el guatón Loyola, pero sabemos que ah. no, po. Pero allá, Evelyn, ¿se ven auto allá, Evelyn? Sí, 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 yo Qué tengo. No, injusto. pero volviendo al tema, Oiga, dos veces, van dos. Lo que pero pasa, volviendo, profesor, Profesor, lo acá que en pasa, Rengo vemos las carretas profesor, lo que todavía. pasa es muy ¿sí? poco el autocuidado de las personas. Eso es lo que Sí. falló el papá. ¿Cómo se le ocurre andar a la 1 de la mañana casi con un niño en la calle? Si va a andar él, que ande solo, pero sin el niño. Eso se Pero llama es que poco autocuidado. venían de viaje. No es que anduvieras ahora el caballero. Si ves las noticias, venían de un viaje a Argentina, venían del aeropuerto. Sí, Aquí en sí, Santiago pero, yo vivo con el autocuidado y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. sí, pero es que lo que pasa es que, no, si yo entiendo lo que dice usted, yo, don Gerald, yo también trato de no salir en la noche, Por ya a las supuesto, nue- pero a de la, repente igual. En el día es igual hay indispensable peligro, pero en la salir, po. noche se triplica. Oiga, profesor. Pero uno, profesor, de repente intenta no salir tarde, pero de repente, no sé, salí porque tu niño se enfermó, salí a la 1, 2 de la mañana, no sé, a,
a la clínica o al Claro, SAR, no sé, y te puede pasar, pues. Y no claro, andáis porque andáis carreteando o porque andáis en algo sí. malo, andáis porque vais, no sé, por una emergencia y te puede pasar. Claro, sí, Eso, en realidad deberíamos todos los chilenos andar a cualquier hora y no pasarnos nada. Sí, por ahí va la claro. cosa. Pero tal como Oiga, dicen ustedes, una familia, las drogas, la delincuencia y muchas cosas es un círculo y estos niños es lo más probable que los papás tienen antecedentes y viven en esa cultura, Vienen de familia así. claro, pero Gerald se enoja. pero es lamentable Gerald así se enoja. lo que pasó. Oiga, profesor, después de Dígame. las dos bromas que usted me tiró, ¿Ya? el lunes yo voy a ir en caballo y lo voy a dejar amarrado afuera. El sábado, El Evelyn. sábado, El perdón, el sábado, sábado. El, sábado. el Ya sábado, quiere ir el lunes a abrir la escuela. Sí, yo Deje quiero el ir el caballo lunes. bien amarrado así afuera, por no se le vaya a escapar. Evelyn, ahí te paso a buscar. ¿qué te pasó acá en carretilla? Ya, Ahora ando por aquí por Coltauco. Ah, mira. ya, muy bien. Andan con linterna, ¿cierto? Ya no debe haber ni iluminación. Oh, Ya, Un caballito. candelabro. con Oiga, ¿qué se candelabro. cree? Ya, Tenemos de todo aquí. eso. Ya, entonces dice acá, la clase media la que surgió gracias a la venta de salitre, o mediana Donde burguesía quedan los estaba intermedios, po. Eso. Estaba conformada por descendientes de comerciantes que lograron estudios universitarios, Sí. Te queda un convirtiéndose, minuto, profesor. listo, en profesionales o en empleados públicos. Surgió de la meritocracia. Ojo con este concepto también. Eh, acá generalmente la clase media surge gracias a la meritocracia, que avanza socialmente, pero gracias al mérito de las personas. ¿Ya? Ujú. Bien. Ya, estimados, pues nos vemos el día sábado. Nos vemos el día Que esté sábado. muy bien, profesor. Nos vemos, Los que profesor, el puedan. sábado. Nos Que vemos el estén bien. sábado, o si no Que el esté muy martes. bien. Chao, Chao, chao. Buenas chao. Cuídense, que noches, que estén esté bien. bien. Buenas No, noches. no Buenas. Chao, salgan. nos Chao, vemos el chao. sábado.